En la clase pasada vimos cómo armar las ecuaciones de formación. En este caso vamos a aprender un concepto nuevo que es el de balance de ecuaciones. Supongamos que tenemos una receta. Lo que vamos a encontrar es los ingredientes y las cantidades. Una ecuación química es lo mismo que una receta. Podemos tener, por ejemplo, el hidróxido de aluminio que va a reaccionar con el ácido sulfúrico y vamos a obtener como resultado el sulfato de aluminio más agua. Esto sería como una receta de cocina. Lo que tenemos acá son los distintos ingredientes, en este caso hidróxido de aluminio y ácido sulfúrico, y el resultado, digamos, de la receta, en este caso sulfato de aluminio y agua. Bueno, lo que nos faltaría son las cantidades. ¿Sí? Esas cantidades nos las va a dar el balance de ecuaciones. El balance de ecuaciones consiste en multiplicar a las distintas fórmulas por coeficientes de manera tal que las cantidades de cada uno de los elementos sea la misma al inicio y al final de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la parte inicial y la parte final. Primero lo que vamos a hacer es verificar si la ecuación está o no balanceada. Contamos la cantidad de átomos de cada elemento y vamos escribiéndola abajo. Un aluminio, 3 oxígenos, 3 hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos más acá, un azufre y 4 átomos de oxígeno. O sea que al inicio de la ecuación tenemos un aluminio, 5 hidrógenos y además tenemos 7 oxígenos. Bien, vamos a ver qué cantidades tenemos del lado derecho. Tenemos 2 átomos de aluminio. Esto que está en el paréntesis está multiplicado por 3. O sea que tenemos 3 azufres, 12 oxígenos, 2 hidrógenos y tenemos un oxígeno más. Acá podemos agrupar entonces los oxígenos, que son 13. Si comparamos entonces el lado izquierdo con el lado derecho, vamos a ver que las cantidades son desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cumple el principio de conservación de la masa o que la ecuación está desbalanceada. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es balancearla. Para eso necesitamos multiplicar a las fórmulas por coeficientes. Esos coeficientes los vamos a expresar con números un poquito más grandes para diferenciarlos. Entonces vamos con nuestra ecuación y acá lo que vamos a hacer es escribir los coeficientes. Acá un 2, acá un 3 y acá vamos a escribir un 6. Lo importante es ver cómo opera el coeficiente. Ese coeficiente lo que va a hacer es multiplicar a toda la fórmula. O sea, el 2 va a multiplicar al aluminio y va a multiplicar también al 3 del oxidrilo. Este 3 que está acá va a multiplicar al 2 del hidrógeno, va a multiplicar al 1 del azufre y además va a multiplicar al 4 del oxígeno. En este caso el coeficiente es 1, así que queda como estaba. Y este 6 multiplica al 2 del hidrógeno y al 1 del oxígeno. Bueno, vamos a verificar las cantidades que nos queda para cada caso. Del aluminio entonces teníamos 1, ahora tenemos 2. ¿Qué más? Tenemos 6 oxígenos, 6 hidrógenos por parte del hidróxido. Por parte del ácido tenemos 6 hidrógenos, 3 azufres y 12 oxígenos. Mientras que del lado derecho la cuenta nos da 2 átomos de aluminio, 3 átomos de azufre, 12 átomos de oxígeno, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno más. Cuando agrupamos vamos a ver que tenemos del lado derecho 18 oxígenos y del lado izquierdo tenemos 12 hidrógenos y además podemos agrupar los oxígenos, 18 oxígenos. Ahora cuando comparamos tenemos 2 átomos de aluminio de cada lado, de oxígeno 18 átomos de cada lado, de hidrógeno 12 átomos de cada lado, de azufre tenemos 3 átomos de cada lado y ahí quedó entonces la ecuación igualada, o sea, esta es una ecuación balanceada. Bueno, el proceso parece complicado, pero porque esta es una ecuación, digamos, un poquito más compleja que la que veníamos trabajando. Nosotros vamos a comenzar balanceando ecuaciones de formación de óxidos básicos, que son las que veníamos planteando. Así que
vamos a ver que son un poquito más sencillas. Bueno, vamos a plantear, por ejemplo, aluminio más oxígeno nos da como resultado el óxido correspondiente. Recordemos que el aluminio tiene estado de oxidación más 3 y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Entonces acá nos queda la fórmula. Tenemos por un lado los reactivos y tenemos el producto. Las fórmulas a multiplicar son la fórmula del aluminio y la fórmula del oxígeno. Del otro lado tenemos una sola fórmula que es la del óxido. Bueno, vamos a ver cómo elegimos los coeficientes. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por coeficientes para que se igualen las cantidades. Tenemos un aluminio del lado izquierdo y dos aluminios del lado derecho, o sea que hay que balancear la ecuación. El problema, por decirlo de alguna manera, es el 2 de atomicidad del oxígeno. Quiere decir que el oxígeno del lado izquierdo viene en paquetes de A2. O sea, la fórmula trae dos oxígenos. Si multiplico acá por cualquier número, me va a dar un número par de oxígenos. Puede ser 3, por 2 me da 6. Si multiplico por 5, por 2 me da 10. Siempre el número par de oxígenos. Entonces, del lado derecho, lo que buscamos es cantidad par de oxígenos. Entonces comenzamos viendo cuántos oxígenos tenemos del lado derecho. En este caso, el número de oxígenos es 3, o sea, una cantidad impar. Como buscamos la cantidad par de oxígenos, vamos a multiplicar por 2. Ese 2 siempre va a ir adelante de la fórmula. Y va a multiplicar, como habíamos visto, al metal y al oxígeno. Entonces me va a quedar, por un lado, 2 por 2, 4 átomos de aluminio y 6 átomos de oxígeno. Bueno, entonces recordemos que para que una ecuación quede balanceada, necesitamos que se cumpla la igualdad. O sea, yo necesito que del lado derecho haya la misma cantidad que del lado izquierdo. Entonces ahora con estos valores elegimos los coeficientes que vamos a escribir del lado izquierdo. Tenemos 6 oxígenos y del lado izquierdo tenemos 2. Entonces vamos a multiplicar por 3 para que me dé efectivamente 6 átomos de oxígeno. Por otra parte, del lado derecho hay 4 átomos de aluminio. Entonces del lado izquierdo vamos a multiplicar por 4. 4 por 1 me da los 4 átomos de aluminio. Entonces ahí se cumple la igualdad. Y la ecuación balanceada entonces es la parte de arriba. Esto es la ecuación balanceada, con los coeficientes y las fórmulas. Entonces, como regla para balancear ecuaciones de óxidos básicos, lo que vamos a hacer es primero ocuparnos siempre del oxígeno. Vamos a ver la cantidad de oxígenos que hay del lado derecho. Si el número es impar, multiplicamos por 2. Y después nos vamos a ocupar del metal. Vamos con el sodio. Tenemos entonces el sodio que reacciona con el oxígeno y obtenemos como resultado el óxido de sodio. Recordemos, el sodio tiene estado de oxidación más 1, pasa como atomicidad, no se escribe, y el oxígeno tiene menos 2. El 2 lo escribo como atomicidad del sodio para neutralizar la carga. Bueno, vemos acá que del lado izquierdo hay un solo átomo de sodio y del lado derecho tenemos 2. O sea que la ecuación está desbalanceada. ¿Cómo hacemos para balancear? Empezamos primero siempre por el oxígeno. El lado derecho me va a indicar cómo tengo que empezar. Si la cantidad de oxígenos es impar, en este caso hay un 1, me indica que tengo que multiplicar por 2. O sea, tengo que escribir el coeficiente 2 adelante de la fórmula. Ese 2 va a multiplicar al 2 del sodio, o sea que vamos a tener 2 por 2, 4 átomos de sodio y además 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Una vez que tengo multiplicado, voy a buscar los coeficientes para que se cumpla esta igualdad. Bueno, el oxígeno tenemos 2, del lado izquierdo tenemos 2 también. Entonces acá no multiplicamos por nada. Si el coeficiente es 1, no lo escribimos. Entonces tengo 2 oxígenos. Por otra parte tengo 4 de sodio. Entonces el sodio vamos a multiplicarlo por 4. Y ahí se cumple la igualdad. 4 de sodio de cada lado y 2 átomos de oxígeno de cada lado. La ecuación balanceada es esta. Lo que está abajo es una verificación. Veamos un último ejemplo. Si el plomo tiene dos estados de oxidación, tiene estado de oxidación más 2 y más 4. En este ejemplo vamos a usar el estado de oxidación más 4 para armar esta ecuación. Entonces tengo plomo
que reacciona con oxígeno y voy a obtener, en este caso, óxido plúmbico. Bueno, el 4 que va acá, positivo, lo pasamos como atomicidad y el -2 del oxígeno lo pasamos como atomicidad del plomo. ¿Qué más hay que hacer? Como estos números son pares, yo los podría simplificar. Entonces la fórmula, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 de plomo y 2 de oxígeno. Verificamos a ver si las cantidades coinciden. Tenemos 1 de plomo del lado izquierdo, 1 de plomo del lado derecho, 2 de oxígeno del lado izquierdo, 2 de oxígeno del lado derecho. Entonces en este caso la ecuación ya está balanceada. O sea que no tenemos que multiplicar por ningún coeficiente. Así como está, ya la ecuación cumple con el principio de conservación de la masa.